Yo, es que yo a veces me quedo un poco perdida con esta vara de que de encontrar de tome un delta igual a un Ajá, epsilon. La ajá. idea es que ese epsilon tiene que ser el valor mayor al valor absoluto de x menos 5. O sea, de alguna Ah, manera ok, yo ok, tengo... sí, ya lo Ah, entiendo. ok. ¿Qué relación hay? ¿Por qué este con este, verdad? Ajá, es que eso es ahí Ujú, donde me pierdo. O sea, ¿para que sí. yo tome un delta igual a eso? Vieras que, sí, en realidad justo eso estamos hablando en cálculo 3 que nosotros no tenemos esa idea tan clara. Y No. más o menos, sí, no, realmente no. La historia es más o menos así. Yo lo veo como con ¿cómo se llama eso de los dardos? O sea, la tabla esa, que uno tira los dardos, entonces uno lo lanza, pero la idea es limitar, ojalá que caiga dentro de ese círculo que trae los números y todo eso, ¿verdad? El dardo ahí, que caiga aquí. Que caiga ahí adentro, por lo menos, bueno, así es Dios libre, ¿verdad? Pero para eso tenemos esta herramienta, para dibujar cosas innecesarias. Ok, entonces, digamos, la idea es que usted va a tirar ahí el dardo. A ver, así el dardo más bonito que ustedes han visto en su vida. Ya lo terminé por aquello. Entonces, ahora voy a admitir aquí a Estela. Ustedes tiran el dardo, ustedes lo mejor es limitar esta parte para que pegue adentro, por decirles algo. Entonces, una cosa es lo que ustedes van a abrir aquí, el intervalo que ustedes van a abrir aquí, y otra cosa es el intervalo al que quieren llegar. Ok, eso está muy relacionado con esto de el delta y el epsilon, porque al final lo que ustedes están haciendo es limitando sus valores en X para caer aquí adentro en las imágenes, o sea, para que, este no me lo hizo un círculo, pero no importa, para caer ahí adentro. Entonces, ustedes, lo que uno está haciendo al final, que nuevamente lo voy a dibujar porque creo que igual la clase anterior que ven eso, con ustedes que había una pequeña confusión con esto. Vamos a hacer ahí una función cualquiera. Entonces, ustedes, bueno, quieren ver cuando el X anda alrededor de un valor. Ajá. Y ustedes se abren de ese valor, que sea A el valor, por ejemplo, entonces sería A menos delta y A más delta. A más delta. Ay, ¿por qué escribe? Ah, no es que está escribiendo el más A más delta. Entonces, ustedes se abren ese rango. Aquí ustedes van a ver lo que ocurre alrededor de ese valor. Entonces, ustedes van a tener, bueno, por ejemplo, esto caería aquí. Y este otro caería aquí arriba, pero quiero exagerarlo un poco más para que se entienda la idea. Porque el problema es cuando uno hace un dibujo, y eso es lo que hemos estado, eso es lo que concluimos. El problema es cuando uno hace un dibujo que es lineal. Ya van a ver por qué. Aquí hay una gran diferencia en el intervalo, digamos, desde la imagen de este valor, o donde debería estar la imagen, donde se aproximan estos valores, que es lo que nos interesa, de aquí hacia abajo, y aquí nos quedaría muy diferente hacia arriba. Okay. Y lo que normalmente hacen, y uno lo ve por todo lado, vean, uno busca una imagen, ¿cómo se llama eso? Definición formal de límite. Definición formal de, ahí está. Y entonces, a ver, ya les muestro. Ajá, aquí se echan la hablada así. Dicen que es como un intervalo hacia abajo y un intervalo hacia arriba, ok. Pero, y nosotros lo que sí hacemos es como abrirnos en delta de esta cantidad. Pero vean que si yo intento relacionar esto con este dibujo, aquí yo no puedo decir que si este es L, entonces este es L más epsilon y este es L menos epsilon. Aquí hay un problema porque este es más pequeño, o sea, visualmente debería notarse un poco, podría exagerarlo más, pero bueno, ahí queda bien. No sé si ya se queda claro que este es más grande, por decirlo así. Entonces, nosotros lo que hacemos al final, Yo, ¿sí? Ay, mira, aquí hay excepto gente. esa una, muchos. A tres. Tres que están ahí. Qué pecado. Estás Ah, on fire, John. Yo creo que funcionó ese mensajillo. sí. Hoy es el día
de explicar bien ya por fin después de 7 semanas, se imaginan, no, no. Aquí salimos con algo nuevo cada clase. Eh, es que no, digamos, el ejercicio de ñes se trae su dificultad. Y los otros igual son, sí, también traen sus cosillas. Bueno, lo que les estoy diciendo es que nosotros no podemos hablar aquí, bueno, ya saqué el micrófono. L más epsilon y pensar que es esto, y después L menos epsilon y pensar que es esto. Y aquí hay un problema con pensar que esta imagen tiene que ver como con el valor mínimo aquí y que esta imagen tiene que ver con el máximo. En realidad no, en realidad nuestro rango en Y, la idea es que sea más amplio para nosotros caer ahí adentro, o sea, para que las imágenes estén aquí adentro. Entonces, por ejemplo, si epsilon es todo esto, más o menos hacia abajo sería como esto, ¿ok? L menos epsilon. Entonces, nosotros estaríamos cayendo adentro de este intervalo. Eso sí ya eso está mucho mejor, que es más o menos lo que yo les vengo a decir, bueno, con lo de los dardos y eso, que uno aquí va a revisar cierto intervalo, pero con la idea de caer aquí adentro, ¿ok? De caer en alguna parte de acá, que sería como lo que tiene que ver con el épsilon. No sé si así se entiende bien. Es que ya al principio cuando uno hace el cálculo, o cuando uno hace esa tabla y se da valores, que era lo que estamos viendo la vez pasada, no es tan visual esto otro, esta relación, pasar de aquí a aquí. Pero al final consiste en esto, en que el rango que tomemos podemos asegurar que cae adentro de este otro rango, o sea, las imágenes, el cálculo ya de las imágenes. Entonces, por eso es que a nosotros decimos que tome el delta menor o igual a epsilon quintos, por ejemplo, o esas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que haría que quede adentro. Todavía puede ser hasta más pequeño y este puede mantenerse igual, porque es lo que le estoy diciendo. Este delta, la relación del delta con el épsilon, puede ser todavía que uno llega a decir esto, por ejemplo, este menor o igual a epsilon quintos, que es el que estoy diciendo. ¿Y qué tal si epsilon es 1? Y esto es entonces un quinto, entonces, ajá, sí, uno igual es muy grande, ustedes saben que la idea es que esto sea muy pequeño, y entonces este podría tomar valores desde un quinto, pero también todavía valores muchísimo más pequeños, entonces podría ser más bien así, podría ser más bien así, entonces al final ustedes lo que se están asegurando es aproximarse a el límite, o sea, aproximarse a este valor, que eso es lo que interesa aquí. Entonces, por ahí es donde va esa relación. No sé si respondí tu pregunta, Francini. O más o menos. O sea, sí, ya me queda como un poquito más claro, pero igual a la hora de hacer las demostraciones me pierdo. Entonces, si quieres Ujú. continuar para ver qué tal. En la misma demostración podríamos ver ahorita, más bien este es un muy buen ejemplo como para ver esa relación. Ok, luego de esto, ¿qué seguía? Hacemos el borrador. Ajá, hacemos ahí como el borrador, el análisis. Está bien. Es extraño porque decir, bueno, borrador y al final de esto sí lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Es como parte de, nosotros damos nuestra respuesta gracias a esto. Eh, ok, como hacía el profesor, es tomar esto, f de x sería x a la 3 más x a la 2 menos, ajá, menos 140 y menor al epsilon. Ok, aquí ustedes si quieren van diciendo así, van hablando. A ver qué podemos hacer. Yo ahí apliqué la vieja confiable del Mode 5.4, pero me genera x menos 5, pero los dos resultados son complejos. No sé qué Complejos, pasa con eso. exacto. ¿Qué pasa con los complejos? Ese es en realidad lo que consiste este ejercicio. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Por dónde nos vamos? Entonces, claramente,
debería ser un factor x menos 5 para nosotros poder construir esto, ¿verdad? Para poder construir ese valor absoluto. Entonces vamos a recordar esta parte de la división sintética, es como se llama. Y aquí colocábamos un 5, ¿verdad? Sí se llama así, ¿verdad? División sintética. Una es división sintética, otra es división larga. No. Sí, es sintética. Ujú. Y en la división sintética, ¿cuándo lo podríamos utilizar? A ver, porque no Cuando siempre. el, Ajá. cuando el grado es mayor que 2, ¿no? O no sé. ¿A qué te Es refieres? que sí, exacto, es algo así, pero el divisor, o así por decirlo así, con el que vamos a sacar a factor común, tiene que ser de grado 1, que tiene que ser un factor lineal. Ahí es donde lo podríamos utilizar. Entonces, aquí lo podemos utilizar porque en realidad vamos a construir esto. Ok. Sí, 5, ajá. 5 aquí. Tenemos 6, ahora tenemos 30. Ahora 28, más bien positivo. Y 140. Y ese mágico cero ahí que nos permite saber que sí es un factor. Y ahora, ¿qué escribíamos? A ver si hacemos memoria un poco con esto. Bueno, ahí sería como escribir los factores, ¿no? Como que x menos 5 multiplicado por... Ajá, Y x menos 5. ¿Y qué quedaría ahí? un polinomio de grado 2. Ujú, ¿cuál es ese polinomio? X a la 2 menos 6x Ajá. más 28. Digo, más 6x más 28. Ujú, ok, entonces, correcto. Lo que tenemos aquí es que lo que tenemos que hacer es bajamos un grado y volvemos a escribirlo, pero con estos valores. Ok. Y aquí a este que probamos, entonces nosotros escribiríamos más bien x menos 5 para que 5 sea un 0. Vamos a ver, de aquí es donde tenemos este problema, que si ustedes escriben esto, o si ustedes ya formalmente buscan el discriminante, que no quiero que quede ahí el triángulo, vamos a quitar esto. El discriminante, ¿cómo debería dar? Ya que nos dio, bueno, según el cálculo serían números complejos. Menor a 0. Exacto, gracias. Menor a 0. Vamos a ver si es cierto. Ve a la 2, 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 28. Y ya con ver esto es 36 y esto sí se hace mucho más grande. Entonces sí, efectivamente a menor a 0 significa que no hay soluciones en R. Ajá. Y si más o menos quisiéramos graficarlo, para darnos una idea ahí qué está ocurriendo, vamos a ver opciones. Si no hay soluciones es porque no va a tocar el eje X. Ok, entonces podría quedar o así o así. Y hagan sus votaciones, 1 o 2. 1. ¿Quién más dice quién dice 2? ¿Quién más apoya el 1? Dos. Ok, vamos a empates. Uno dice que el 1, otro dice que el 2. Ok, 1 y 2. Bueno, pues resulta que la parte de la concavidad, que es lo que tiene que ver ahí. Una es cóncava y otra es convexa. Entonces, eso depende del valor que nosotros le llamamos el ax al cuadrado, o sea, el que acompaña a la x al cuadrado. Sí. Engañado. Te dice votar por el otro. No, yo no fui. Sí, claro Correcto. que sí. No, no, es que pensé que tenía algo que ver
que el discriminante fuera negativo, pero sí, toda la razón. Ok, Todo sí. bien. Entonces, exacto, aquí como este es mayor a 0, entonces es cóncavo hacia arriba. Es cóncavo, no convexo. Estoy haciendo esas pequeñas correcciones ahí. ¿Ustedes cómo le dicen a eso? Cóncavo y convexo al otro. O dicen cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Me lo enseñaron. Ahora bien, aquí todavía podríamos correrlo un poco más hacia la izquierda o hacia la derecha o así. Voy a hacerlo yo rápidamente. Ustedes quieren también aportar algo. Pero bueno, aquí como tenemos el 28, el valor de C. O sea que si X es 0, tenemos ese corte aquí como en 28, digamos. Yo no sé, ya esto. Entonces por ahí estaría el corte. Y luego, ¿de qué lado quedaría? Y eso era, el eje de simetría era menos B sobre 2 por A, menos B, menos 6 sobre 2 por A. Ok, eso nos está diciendo que queda del lado negativo. Queda más o menos de este lado. Entonces, podría ser algo así, que pase por este punto, pero bueno. Eso es solo para que quede un poco más similar el dibujo, porque igual lo vamos a necesitar. Menos B, cierto, ¿verdad? Menos B sobre 2 por A. Y después sería su imagen, que f de menos B sobre 2 por A o el discriminante sobre 4A. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Vamos a ver. Nosotros aquí, cuando llegamos a este punto, lo que nosotros normalmente hacemos es entonces escribir el x menos 5 y luego epsilon sobre, y en este caso tendríamos x a la 2 más 6x más 28. Y cuando tenemos este problema de que aquí tenemos estas x, entonces nosotros nos damos un delta, que restringimos como los valores de delta. Normalmente menor o igual a 1. Aquí no hay ningún problema para hacerlo menor o igual a 1, así que lo vamos a hacer así. Ok, ¿qué es lo que va a hacer ese delta ahora con el x? ¿Quién tiene ya claro eso? ¿Qué es lo que va a hacer el delta ahora con el valor de la x? O sea, el delta 1 se lo suma y se lo resta al X. No sé si a eso te referís. Sí, sí, ajá, ok, eso es lo que hace el delta, exacto. Se le suma y se le resta. Y si nosotros tomamos entonces un delta todavía más pequeño, ¿qué pasa con la x? O sea, con esos valores en x que íbamos a utilizar, ese rango, ¿qué ocurriría? Que va tendiendo a X, digamos, se va Ujú. acercando a la X. Se restringe más alrededor de un número. O sea, cada vez ese intervalo es más pequeño. Exacto, eso es lo mismo. Entonces, aquí podrían ver directamente que si x tiende a 5, ok, entonces ¿en cuál rango nos va a quedar ahora esos valores en x? Cuando ustedes escriben esta parte de acá, ¿en qué rango quedaría? Aquí voy a poner menor estricto mejor. Pongo menor estricto para que quede claro por esta parte, que esto es menor estricto, ¿ok? Por más que yo haga aquí el delta menor o igual a 1, ya ahí en la transitividad se pierde ese menor o igual. Entonces, si el delta es menor o igual a 1, yo restringo estos valores alrededor, o sea, van a estar entre un número hacia la izquierda y un número hacia la derecha, o sea, x va a estar entre 4 y 6, ¿ok? Para que no hagan eso así simplemente, o sea, totalmente mecánico. Si ustedes aquí lo que escriben entonces es esto. Ajá, y luego suman 5. Quedan 4, como les dije, este es x, y como suman 5, aquí quedan 6, 4 y 6. Ok, esta parte se tiene que entender, se debería entender por qué es así. Más o menos, si yo coloco el 5 aquí y hago eso, yo estoy hablando de ese intervalo.
¿Por qué lo coloco en esta parte? Porque no importa. Aquí me restringe esto, pero a la vez me va a restringir esto otro. O sea, esto también va a quedar restringido los valores en X entre 4 y 6. Ahora bien, nosotros aquí lo que buscamos hacer es construir esto. Nosotros buscamos construir esta parte y decir, esto va a ser mayor a, va a ser menor a tal valor. ¿Ok? El valor absoluto va a ser o mayor a tal o menor a tal. ¿Ok? Esa es la idea. Pero vamos a ver. Volviendo al tema de antes, esta función tiene supremo. Yeah. En las imágenes. No. No tiene supremo, ¿cierto? Esto sigue infinitamente. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una restricción en el dominio? Si yo digo, por ejemplo, no, ahora mi dominio es de 4 a 6. Ahora ese es mi dominio. Ahora esa va a ser mi gráfica. El resto queda por fuera. Entonces, ¿tendría máximo, ínfimo y esas cosas? Máximo e ínfimo. Vamos a ver. Voy a dibujarlo un poco. De aquí es lo que estoy diciendo, que ahora mi dominio va a ser de 4 a 6. Ahí se va punteado. Ok, de aquí a aquí. ¿Alguno me podría decir si tiene supremo? El resto ya no es parte de. Ok, lo que antes era así como esto. Ahora ya no. Ahora mi función es solo esto. Ok. ¿Tiene supremo? Esa función tendría supremo. Sí. Sí. Y bueno, aquí ¿cuál sería el supremo? En el dominio El 6. supremo sería, el supremo se observa en la función, entonces sería en las imágenes, ¿ok? Sería en el eje Y. Entonces, como no sabemos cuál es, decimos que es f de 6 y listo. ¿Verdad? Porque visualmente quedó así, por eso yo intenté hacer el dibujo lo más similar, porque ustedes saben que si lo hago de este lado, entonces ahora más bien el que va a tener, si lo hago aquí, el que corresponde al supremo es el f de 4, entonces las cosas cambian. Pero igual uno no lo responde al final como con la gráfica, uno hace los cálculos y ya. Entonces, aquí mejor, que bueno, aquí ya tenemos esto. Hasta aquí ya nosotros tenemos una idea. Aquí ustedes pueden construir. Sea f una función tal que, entonces ustedes dicen f de x es, perdón, aquí, esto. Vean lo que cambia el ejercicio porque nosotros en realidad, porque estamos haciéndolo así, porque si no entrábamos a la parte de los números complejos, que eso no se ve en esto, en cálculo 1. X al cuadrado más 6x más 28. Ok, x al cuadrado más 6x más 28. Y ustedes mismos aquí, entonces, y su dominio, y el dominio de f, ahora más bien lo vamos a definir como, se vale hacerlo así, pueden hacerlo cerrado, de 4 a 6, cerrado. Aquí esto queda como abierto, pero no importa. La única diferencia es que va a hacer que exista el máximo, y vamos a tener el máximo porque el máximo sí estaría incluido. Y eso, ¿verdad? Lo del máximo, hay que recordar todo eso. Pero nos interesa ver por cuál valor está acotado, o sea, cuál valor es más grande que toda esta función. Eso es lo que nos importa. Y como nosotros sabemos que es cuadrática y que de momento no tenemos problemas con que ella sea de la siguiente forma, yo lo voy a dibujar. Si alguno está un poco perdido así, me dicen, por favor, para ver en qué parte no. Si tuviéramos esto,
Ok, y ustedes tienen aquí un valor, aquí otro valor y aquí otro valor. El mayor de esos tres es en X es el del eje de simetría. ¿Ok? Sería la imagen de eso. Pero aquí el mayor es uno de los extremos. Aquí ya nosotros sabemos cuál sería, pero calculamos los dos extremos, f de 4 y f de 6. Porque lo que se forma es esto. Ustedes aquí también pueden calcular esto y ver que queda de este lado. Por ejemplo, eso es menos b sobre 2 por a. Y eso sería menos... ¿Dónde está? Ahí está. Menos b menos 6 sobre 2 por 1. Eso es menos 3 medios. ¿Ok? Menos 3 medios. Entonces 1,5 ahí. Negativo. Menos 3 medios. Entonces, ya sabemos que queda de este lado. Esto no nos va a dar problema. Además de que es cóncava, entonces tampoco aquí se va a generar como un punto máximo. Ok. Y tal vez alguno diga aquí, pero bueno, no es esta función exactamente, sino es la del valor absoluto. ¿Cierto? Que es válido, ustedes dicen. Ok. Pero no es lo mismo esta función que esta función en valor absoluto. En este caso, para esta función en particular, no es exactamente lo mismo. Bueno, la respuesta es que sí, porque todas las imágenes que se calculan son positivas. ¿Ok? Si le aplicamos el valor absoluto a esto, sería el valor absoluto a lo que serían los resultados, las imágenes. No estamos hablando del valor absoluto a X, por decirlo así. Entonces todo quedaría de este lado. ¿Ok? Entonces no hay problema. Con esto nosotros ya vamos a entender qué ocurre aquí. ¿Y qué sigue ahora? A ver si están entendiendo la idea. ¿Qué hago ahora con esto? Con haber definido una función y dar ese dominio. ¿Será que tenemos que encontrar o sea, como acotar las imágenes? Tratando de construir la función en este eh, intervalo. Ay, no sé. Sí, sí, Bueno, en esta, exacto, perdón, en esta exacto. Ujú, desigualdad, 4 menor o igual a X, menor a X, menor a ujú. 6. Ok, eso es lo que nos dijo. No, está perfecto. Lo que nosotros tenemos es acotar las imágenes, acotar las imágenes. Y eso está muy bien. Vean que aquí se entiende que una de las dos imágenes va a ser la cota inferior y otra va a ser la cota superior. ¿Ok? Ya vamos a lograr acotarlo. O sea, vean el trabajo que nos vamos a ahorrar. Empezar a pensar en elevar al cuadrado, en sumar 6x y después, bueno, otra vez construir uno multiplicándole 6 y todo esto. Entonces, lo que nos interesa al final es calcular las imágenes de 4 y 6. ¿Okay? Entonces, ustedes escriben f de 4 y f de 6. Vamos a ver si tengo una calculadora por aquí. Vamos a ver, aquí está. Pero mejor el cálculo. Ok, f de 4 es 20 y f de 6 es 28. Ok. Y con estos datos, ¿qué podemos hacer ahora? Sabemos que f de X va a estar entre 20 y 28. Excelente, muchas gracias. Es 20. Y luego tenemos el f de x, que es x al lado más 6x más 28. Va a ser menor o igual a 28. Ok, esto se cumple para todo Pero, x. Ajá. ¿De ¿cómo cuál? sacaste esos Fs? De aquí.
Ah, no, que no quedan tan pequeños, eso sí. 16, no, eso no está bien. ¿Por qué me habrán dado así? X a ah, ok, es que si es con... Yo lo tenía así con un menos aquí. En el de en medio, no sé. Um, ¿Será que escribí mal al principio? Menos 2x. Ah, ok, sí. Qué mal. Sí, sí, ¿y cuánto daría? ¿No los tiene? ¿O fue que lo observó que en realidad no son tan pequeños? Con, con 4 da 68 Ok, muchas gracias, sí. y con 6 serían, ya le digo, 100. 100. Ok, muchas gracias, sí. Sí, ahí fue que cuando lo hice, en realidad lo trabajé con un menos. Y eso estaba mal, porque aquí esto queda positivo. Ujú. Ok, entonces sí quedan 368 y 100. Ah, alguno para el X que esté en ese rango. ¿Alguien quiere decir qué sigue ahora? Ya tenemos que esta función está entre 68 y 100. Al final vamos a intentar llegar a esto, ¿verdad? A hacer una cota aquí inferior que sea mayor. O sea, que al final queremos que sea mayor a esto. Tenemos que... Hay que escribirlo como el... ¿Cómo es que se decía? Es que no, es el recíproco. Como el... O no. Ah, Bueno, ok, la cuestión como es que, para pasarlo así, así. Ah, ajá, que ahí. quede uno entre eso Ujú. y cambiando las desigualdades. Sí, tienes razón. Ok, cualquiera de los dos pasos. Hay S, podríamos decir también, ya vamos a decir, que el valor absoluto, que eso es lo mismo que escribirlo así. Porque si es mayor a 68, entonces el valor absoluto igual está aquí, entre 68 y 100, si es positivo. Y correcto, aquí lo que haríamos sería escribirlo de esta forma. Ah, bueno, ese más bien queda como el más pequeño. Y este. Y 1 sobre 68. Entonces, de aquí, como lo que nos interesa es una cota inferior, entonces nos interesa quedarnos con esta parte de acá, del 1 sobre 100. Ok, al final vamos a multiplicarlo del epsilon. Eso es lo que haríamos ahí. Epsilon sobre x al cuadrado más 6x más 28. Ok. Y ya lo logramos acotar y ya no quedaría en términos de x. Ajá. Pero vean, todo lo que nosotros tuvimos que hacer aquí fue analizar un poco cómo es que en un rango, o sea, al final para cierto dominio nosotros podemos acotar una función, dependiendo de la función que sea. Y logramos construir lo que ya se hace normalmente, que es esta parte de acá. Y lo acotamos. Entonces al final ya nosotros podemos dar la respuesta. Basta tomar. Y aquí me van a decir cuál sería eso. Es el mínimo, ¿ok? Porque son 2. En el momento que usamos lo del delta, ya tenemos otro. El mínimo entre 1 y epsilon entre 100. Yo la verdad no comprendo muy bien por qué es que se hace eso. Ok. Más que todo que uno lo escriba de esta forma y no tal vez como cuando teníamos, vamos a ver si desde aquí en adelante es lo que no entiende por qué se hace de aquí. No, perdón. Que es como lo perdí. De esto. ¿Por qué continúa por aquí? Mm, ¿Me estás respondiendo a mí? No, le estoy preguntando que si esto es lo que no entiende, sí.
No, que no entiendo por qué lo del mínimo. Ah, ok. Ajá. Lo que ocurría aquí era que si nosotros, por ejemplo, esto no va a ser un valor demasiado grande como para que usted diga, si esto es 1000, entonces claro que tomo el 1, sino que lo que nosotros necesitamos es entre ellos dos, el más pequeño es el que me va a dar más exacto, porque al final usted querer aproximar un valor, usted va a tomar lo más cercano a ese valor. Si usted lo quiere aproximar, usted va a tomar lo más cercano. Y en las demostraciones pasadas, continuamos de esta parte, o sea, de aquí escribíamos, si tomábamos el mínimo como 1 o si tomábamos el mínimo como epsilon sobre 100, eso lo vimos, eso es, de ahí se no. Ok, vamos a verlo así. Am, bueno, voy a responder igual a lo que me está preguntando Francini. En el momento que nosotros, viendo como este ejemplo, que no sé, espero que haya entendido la idea de un dardo y cómo se llama esa parte donde cae el dardo, el tablero, no sé, bueno, no sé la verdad. Aquí nosotros estamos diciendo, voy a tirar esto en este rango, ¿ok? Voy a tirarlo en un rango pequeño de 1, o sea, no me voy a desviar, digamos, 1 centímetro hacia la izquierda y hacia la derecha, lo voy a tirar ahí. Nosotros seguimos resolviendo y llegamos a una respuesta. Llegamos como a una respuesta, sería como que nos digan, ok, el tablero es de tal tamaño en términos de epsilon, o sea, es epsilon sobre 100, ¿ok? Pero en ese momento, como epsilon simplemente es un número mayor a 0, ese número podría ser muy grande, ¿ok? Y nosotros, ya tenemos un rango en el que lo vamos a tirar, que es muy pequeño. Entonces, si el epsilon es muy grande, yo mejor lo tiro en este rango. O sea, mejor, si el epsilon es muy grande, yo mejor escojo el 1, ¿ok? Ahí no hay tanto problema. Si el epsilon es muy grande, yo escojo el 1, como el mínimo. Pero si el epsilon es más pequeño, o sea, yo dije, voy a tirarlo aquí, en este rango, pero al final me dicen que el tablero es demasiado pequeño, entonces yo mejor modifico ese rango. Ok, entonces a ustedes les dicen, no, es que este es 5 veces más pequeño que al valor en que usted le iba a tirar. Entonces usted mejor escoge tirarlo 5 veces como más reducido de esto, o menos todavía, o exagerarse y hacerlo todavía más pequeño para que caiga aquí adentro. Porque ustedes ya se dieron por hecho de que una opción es que sea menor a 1. Entonces ustedes ya saben qué rango lo van a tirar. Pero cuando llegan a esta respuesta, llegan a esta parte, ustedes van a notar o que eso puede estar todavía más restringido. Entonces ustedes mejor escogen eso. Ustedes escogen el que lo restrinja más para que al final su dardo caiga aquí. Ya en esta parte, yendo a lo de funciones, es como que yo aquí haya escogido un intervalo de 1, ok, y caigo por acá, pero que al final la respuesta me dice, bueno, su delta puede ser menor a 1 o su delta puede ser menor a epsilon sobre 100. Y yo no sé cuál es más pequeño en ese momento. O sea, yo no sé, porque por ejemplo, si epsilon sobre 100 es esto, si epsilon sobre 100 lo que me va a hacer es, a esto sumarle L o a L restarle eso, lo mismo. Ok, yo no voy a seguir haciendo esto porque hay valores que van a quedar por fuera. Y la idea es que el rango que yo escoja aquí caiga aquí adentro. Entonces mejor modifico mi delta con este nuevo epsilon. Lo vuelvo lo modifico para que calce. No sé si ahora sí queda como más claro. Porque es que esas cosas hacerlas realmente sin saber. Sí, un poco. Ahora, para efectos de otros ejercicios, ¿vos recomiendas hacer la gráfica? Mm, no, vea, si ustedes lo ven así, bueno, ahorita la gráfica era como para que lo entendieran. ¿Cuándo es cuando la gráfica da problemas? O sea, ¿cuándo va a dar problemas? Y sería en este caso.
¿ok? La gráfica daría problemas aquí. Y ustedes pueden, o sea, ustedes pueden decir cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo y en dónde estaría este valor. Pero lo que ocurre aquí es que no creo que haya uno que lo tenga, que sea de esta forma, porque al final ustedes esto lo pueden factorizar. ¿Ok? Al final ustedes pueden factorizar esto y decir aquí x más 3 y aquí x menos 10, por ejemplo. Esto se puede factorizar porque aquí el discriminante es mayor a 0. Entonces, en esos casos lo pueden factorizar. Ahora, también podrían decir, ¿qué pasa? Normalmente uno lo factoriza. Podría quedar hasta en 3 factores. Un factor que está relacionado con su delta y otros 2 factores que usted tiene que acotar. Pero él no creen que da lo mismo acotar 2 números por aparte que acotar la multiplicación de esos números. O sea, si un número es menor a 5 y otro número es menor a 7, la multiplicación de esos dos va a ser menor a 35. ¿Ok? Entonces, pueden tomar cualquiera de los dos caminos. En este punto ya tendrían como más libertad para acotarlo, pero tienen que justificar bien al final todo. Tienen que hacerlo bien. O sea, tienen que ir paso por paso. No sé si ya queda como más claro. Sí, un poco mejor. Ok, entonces hagamos el otro. Era este y ahora el F, ¿ok? Bueno, algo que sí, como desde el primer tema, en realidad nosotros hicimos como cosas que había que acotar por funciones. Había que construir una función que estuviera relacionada con eso para poder acotarlo. Y ayuda mucho a hacer el dibujo, o sea, ayuda mucho. Aquí ya llega un punto que más bien uno tal vez dice, bueno, no necesito el dibujo, yo sé que el eje de simetría está por otra parte, entonces solo necesito las imágenes de los extremos, cosas así. Entonces tal vez igual depende del ejercicio. Vamos a ver cómo nos va con este. Ok. Entonces aquí, nuevamente escribimos lo que el HQD, el H que mostrar. Para todo epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que a x, aquí, porque tiende a 0, y esto de este lado. Y luego f de x menos 1 menor a el epsilon. Dado ese epsilon mayor a 0 y hacemos el borrador. Que sería esta parte 1 más x a la 3 menos 1. Ok, aquí no hay tantos como caminos así, simplemente tenemos que resolver eso. Entonces, esto era 1 más x. ¿Y cómo queda esta parte? A ver, ¿quién se acuerda de eso? De esa fórmula notable. John, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Estoy esperando a ver quién se acordará de eso. Bueno, no sé si alguno se acuerda. Son de las ¿Alguno se más acuerda? feas, igual. A mí eso no me gusta. A mí eso es mejor hacer la multiplicación, no sé. ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir? No, aquí la encontré en internet, pero no sé si alguno la sabe. Sí. No, Que es mejor la que. diga. No, Sí. lo apoyo, porque estas son feísimas, o sea. Pero
Bueno, no, mejor no, Mateo. Decila, José. Pero igual en el primer paréntesis debería ser A menos B. Sería Ok, como, ves, imagínense. Sí, sí, es cierto. Ok, este es así, 1 menos X. Por decirlo así. Y ahora sí. Es que es en serio esa nunca. Y la veo otra vez y no. Mejor hago la multiplicación. Bueno, y es el mismo caso de ustedes, creo, porque ninguno me la dio. pero ¿cómo hiciste eso? Ok, no, es positivo todo. Esto No, no, ya vi. es que al final esta parte es 1 más X por 1 más X, ¿verdad? Que serían los otros dos factores. Esto está 3 veces, entonces queda 1 por 1, 1, X por 1, X, y luego el otro, X, bueno, 1 por X, aquí tenemos un X y aquí tenemos el otro X en esta parte. Aquí se forma un X y aquí. Yo Y pensé que, multiplicamos los dos últimos y el X cuadrado. Ajá. ajá, pensé que íbamos a hacer diferencia de cubos. Sí, de eso menos. Eso fue lo Eso. que pensé. Ok, pero eso entonces esa es la del X a la 3 menos 1 a la 3. No. Ajá, Ajá, sí, pero no. bueno, si nos vamos por ahí está bien, no pasa nada. Ok, ya lo vi. Sí, yo también cuando lo estaba haciendo, yo decía, me voy por diferencia de Q o me voy por aquí, pero bueno, por aquí es lo mismo. Ahora multiplico el 1, así, o sea, queda todo lo mismo. Y ahora el X es como aumentar un grado. Pasa a ser X, al cuadrado y al cubo. Ok, y al final ese 1. Entonces quedaría X a la 3 más 3X a la 2 más 2X y este 1 con el 1, con el menos 1 se cancela. No he hecho, no estaba escribiendo lo del epsilon. Bueno, al final, es que hay varias formas. Uno al final dice que esto es menor al epsilon, que eso es lo que se busca. X a la 3 más 3X a la 2 más 2X menor al epsilon. ¿Y ahí qué hacemos? Y otra pregunta, ¿qué podemos hacer aquí? Factor común. Eso sería ahí lo más Ahí, útil y necesario. Ajá. ahí no está faltando el X. Después de 2X va más X, ¿no? Voy. Del 2X más X. Ok, es que sería. Bueno, más bien me faltó sumar estos dos. Este con este, que suman 3X. Ahí, pues sí tiene razón. Aquí lo que faltó fue 1. Más 3X. Y en esta parte 3X y aquí un 3. ¿Cuándo sacamos esto? ¿Y ahora qué hacemos? En esta parte donde ustedes ya lo tienen así factorizado, entonces, bueno, al menos con estos dos factores, porque tal vez no está factorizado del todo, creo que aquí tampoco se puede, aquí el discriminante da negativo. Vean que lo que tenemos es el valor absoluto de X, ya tenemos esta parte, entonces ustedes mandan lo otro a dividir. Ok, lo despejan eso, entonces quedaría el X al cuadrado más 3X más 3. Y esto queda así. Ahora, tenemos que acotar esto. Tenemos que acotarlo aquí por un valor. No vamos a decir que tome delta igual a epsilon sobre esto. Peor aún, tome delta, que está en términos de epsilon, igual a epsilon sobre, y hay varios x, que estaría como una contradicción ahí. Entonces volvemos a construir lo mismo. Primero verificamos si eso no se puede factorizar. El discriminante sería b al cuadrado menos 4 por 1 por 3. Ok. Entonces, efectivamente, esto es 9 y esto es 12.
Entonces el discriminante es menor a 0. Luego, este valor aquí es positivo. Entonces es cóncava. Ajá. La intersección es en 3. Pero aquí también nos interesa el eje de simetría, más o menos para construirlo un poco. Y como es menos b sobre 2 por a y todo esto es positivo, entonces quedaría del lado izquierdo del eje y. Ok, quedaría por aquí, porque menos b sobre 2 por a sería menos 3 sobre 2 por 1. Menos 3 medios otra vez. Ok, eso queda ahí. Nosotros, aquí ustedes dibujan un poco. Nosotros lo que nos estamos aproximando es cuando x tiende a 0. Ok, es aquí, justo a este punto, cuando x tiende a 0. Y entonces, si nos volvemos a dar el épsilon, perdón, el delta menor o igual a 1, que aquí vemos que no hay ningún problema con darse delta menor o igual a 1. Lo que hace es que nuestro x quede, aquí no lo voy a despejar porque, bueno, eso es parte de lo que antes vimos, serían, que igual esto es muy directo, entre menos 1 y 1. Esto me da un rango de una unidad hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces el x queda entre menos 1 y 1. Vamos a ver si entendieron la idea del ejercicio anterior. ¿Qué hago ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Que tengo tanto abierto. Díganme, por favor, qué podemos hacer ahora. No vayan a buscar el ejercicio así, sino que piénsenlo un poco. O sea, este rango este intervalo en la X, ¿en qué nos puede ayudar? Ujú. Me acota las imágenes. Le decota las imágenes, ok. Entonces, construyamos una función. Muchas gracias. Sea f, una función que va que f va del dominio, sería, podemos escribirlo así, de menos 1 a 1. Hoy no sé si eso hace mucho ruido. Chris, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Y aquí a un codominio, no importa. Entonces, el criterio f de x ahora es x a la 2 más 3x más 3. Ok. Entonces, bueno, ya vimos que aquí está, esto es menos 1.5. Entonces nosotros quedamos de este lado y de este lado. Aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Entonces tendríamos esta imagen y esta imagen. Nosotros no vamos a decir, bueno, voy a ir a calcular la imagen del 1 porque el 1 es el que me da la cota superior, sino que calculan las dos. O sea, por aquello de que tal vez no lo hayan graficado bien. Entonces f de menos 1 y f de 1. ¿Cuánto daría eso? Si me ayudan con eso, por favor. Sería 1 menos 3 más 3. Entonces ese es 1. Este a 1. Y luego este es 1 más 3 más 3. Este es 7. Ok, efectivamente este es el que es cota superior y esto sería una cota inferior. Entonces aquí podemos escribir, esto quiere decir que x al cuadrado más 3x más 3 está entre 1 y 7. Una pregunta, ¿la función seno está acotada? Tal vez para los que están llevando el curso por primera vez.
Yo diría que sí. Ujú. ¿Y por cuáles valores estaría acotado? Sí, es cierto, está acotado, ajá, y en realidad las cotas serían muy directo. Pero hay que recordar, obviamente hay que recordar ahí. ¿Por cuáles valores estaría acotado el seno? Que recuerden que el seno entonces estaría acotado entre -1 y 1, al igual que el coseno. No sé si recuerdan como la gráfica de esa onda. Y el valor más grande que podía tomar seno y coseno era 1 y el más pequeño era -1. Entonces ahí no hay que restringir el dominio y ellos igual están acotados. Entonces ahí eso se vuelve útil también para ciertas demostraciones, cosas así. Lo que se quiera hacer esto, así es como nos funciona, y luego un séptimo menor a 1 sobre este, ya que está en el denominador, y 1, ¿ok? Y al final multiplicamos el épsilon y, y buscábamos la cota inferior, ya con el épsilon, que sería épsilon séptimos. Entonces, basta tomar, de aquí ya muy rápido, bueno, la parte de la respuesta, ya tenemos todo listo, entonces esto sería el mínimo entre quienes. Okay. El mínimo entre sería el mínimo entre 1, que fue el que con el que nos limitamos antes un poco, dijimos que el delta era menor a 1, o si todavía es más pequeño, épsilon séptimos, entonces tomamos a ese. Ok, pero si esto es muy grande, entonces nos quedaríamos con el 1, con el que ya lo limitamos. Entonces vas a tomar ahí el mínimo entre esos. Y así quedaría la respuesta, porque eso es lo que estamos buscando. Darnos un épsilon para que, o sea, decir que existe. Este tipo de demostraciones se concluyen cuando decimos cuál sería. ¿Quedó alguna duda con esto? ¿Ya están entendiendo mejor cómo formular esta parte de aquí, que es como un poco distinta a los ejercicios que vimos la semana pasada y la antepasada? Bueno, vamos a hacer el ñ. Ese sí está mucho más bonito. John, ¿puede ser un momento? Claro, Nada voy. más, un segundo. Listo, listo. Ok. Bueno, esta pregunta más bien lo que nos pide sería el límite cuando x tiende a un valor a y de una raíz cúbica de x. Entonces eso sería raíz cúbica de a. Esto es así porque la parte de las raíces no se indefine. Bueno, depende de la raíz, si es par o es impar. Ok, teníamos que restringir los valores de x, pero en este no hay ningún problema. Entonces, efectivamente, uno sabe que la raíz cúbica de x, cuando el límite tiende a un valor, sería la raíz cúbica de ese valor. Pero aquí lo que lo que hay que trabajar mucho más es en la demostración. Ajá. Cuando
Cuando yo llevé el curso, nosotros lo que hicimos fue demostrarlo así. Cuando x tiende a de la raíz enésima de x. O sea, aquí nosotros lo demostramos para todos los valores. Que quedó demostrado de que no importa el índice, se llama eso. El índice de la raíz, el límite era ese mismo valor. La raíz enésima. ¿Ya? Pero aquí vamos a hacer este caso particular. Hay algo, bueno, no sé si alguno quiere o tiene una idea, quiere decir algo. ¿Por dónde empezamos? Antes les dije cuando estábamos en esa parte lo del valor absoluto, que si no aplicábamos el valor absoluto era una función equivalente. Y sí, en este caso todas las imágenes son positivas, pero ¿qué ocurre en este caso? Cuando nosotros tenemos que hay una parte de la función que es negativa. No sé si alguno quiere o se le ocurre. Voy a darles un momento igual para que piensen esto. Y ya casi empezamos con lo otro. ¿Qué ocurre ahí cuando la función, o sea, qué ocurre si yo calculo el valor absoluto de esa función? ¿Cómo quedaría graficada? O sea, al calcular este valor absoluto de este par ordenado, que es, no sé cuánto es aquí, menos 2, algo con menos 4. Se está diciendo, usted cambió aquí el X, más que todo, algo así como cambiar el X, pero esto no se está metiendo como con los X, sino lo que está haciendo es Es la trabajando con las función. imágenes. Ajá, la función en sí. Entonces, no. Entonces, la inversa, ¿no? El recíproco me lo manda arriba. No sé, la verdad. Ya Sí, estoy pero por metiendo. ahí lo que lo manda arriba está muy bien, porque vea, si este punto era menos 4, entonces más bien yo quiero que la imagen de este valor sea 4. ¿Ok? Porque lo que estoy haciendo es calculando el valor absoluto. O sea, estoy cambiando un menos 8, el valor absoluto es 8, menos 9, el 9 y así, todos esos valores. Entonces lo que los estoy cambiando son por las imágenes aquí más bien en positivo. Entonces, sería al final reflejar, que ya alguien más llenó el... muchas gracias. Sería reflejar esta parte con respecto al eje X, o sea, quedaría algo así. Porque lo que hicimos fue trasladar punto por punto hacia el lado positivo. Menos 2,3 por aquí, 2,3. Menos 5, 5. Y todos esos lo pasamos a este lado. Entonces, queda algo así muy chido, la verdad. Queda interesante. Sería como reflejarlo con respecto Me al eje perdí. X. Ok. Si yo le pregunto a usted valor por valor, yo le digo a usted, ¿cuál es el valor absoluto de menos 16? ¿Cuál sería? 16. 16 y cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo, el valor absoluto, nada más que aquí no, de f de, vamos a ver, menos 2,3. Digamos que este valor aquí es menos 2,3. Cuando yo calculo eso, yo aquí obtengo, con me da menos 4. Menos 4, ¿ok? Pero entonces, esta imagen al final es 4. O sea, yo formé el par ordenado. Aquí menos 2,3, 4. O aquí un punto para no enredar. Menos 2,3, 4. Más bien formaría este de acá. Menos 2,3 o punto 3, eso es 4. Y aquí lo que teníamos era menos 2,3, que eso está muy pequeño. Menos 2,3, menos 4. Pero entonces todas estas imágenes las cambia por el valor en positivo. Yo creo que ya el que faltaba. Muchas gracias. Listo. ¿Ves? Entonces hacemos eso punto por punto. Y empieza a trasladar todos estos valores de aquí abajo, los traslada hacia arriba.
Ahora sí. Sí quedó claro. Sí, John, gracias. Bueno, pero ahí. Véanlo aquí si lo aplico. Vamos a ver si me deja hacerlo porque es. A ver si no. Es este y esto. Ven, lo paso hacia arriba. Entonces es lo mismo. Bueno, nada más que ahí queda, en este dibujo queda un poco más feo de como yo lo estaba haciendo. Continuemos a ver. Esa era una pregunta y ahora lo otro ya sería resolver esto. Ok. Aquí el gran truco, perdón, es tomar delta en términos de A. Es así extraño. Depende de ese valor A. Que en parte tiene cierta lógica. Cuando nosotros vamos a hacer eso, que delta sea menor o igual a A, entonces nosotros necesitamos casos, porque a veces el A aquí puede ser negativo por ser raíz cúbica de una raíz de índice impar, entonces no hay ningún problema que esto sea negativo, entonces ahí hay que hacer cambios. Vamos a ir caso por caso, pero en la próxima sesión, que ya sé cómo es para que sea la misma clave, entonces se vuelven a meter en este mismo, por favor. Ya volvemos. John está silenciado, cualquier cosa. No me di cuenta. Gracias. Ya en realidad ya lo resolví. No, ya les dije un montón de cosas y no, qué pena. Lo que les estaba diciendo, muchas gracias, era que esto se resuelve muy similar al el caso en general, cuando es la raíz enésima, nada más que no tenemos que hacer, cuando n, aquí lo diríamos en n par o n impar, porque eso tiene mucha relación con el valor de A. Entonces, si n es par, nosotros no vamos a hacer un caso donde sea n par y ya sea menor a 0, si no se hace. Entonces, habría que construir los casos, pero tomando a n como par o impar. ¿Okay? Entonces, es similar. ¿Ok? Dado epsilon mayor a 0. Borrador aquí. Sería raíz cúbica de x menos raíz cúbica de a. Bueno, ya les he dicho como otras partes que se hacen otras partes de este ejercicio. Les dije que el delta lo íbamos a tener que relacionar con a. Que no es que lo estemos diciendo como en términos de a y ya no en términos de epsilon, sino que a toma un valor real. Entonces simplemente es un número al final, depende de a. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué se les ocurre? Un momento tenemos esto. ¿A qué queremos llegar? ¿Qué queremos construir? Porque esto sí es general, o sea, todos los ejercicios uno tiene que tener claro que para dónde es que va, es lo que quiere ir formando. Que el valor absoluto de x menos a es menor que Delta, ajá. del delta. Sí, bueno, que menor que algo, sí, sí. Okay, perdón. Entonces nosotros queremos ver aquí reflejado este valor absoluto de x menos a. O sea, queremos encontrar una forma de construir con esto que tenemos un x menos a, valor absoluto. ¿Cuál sería esa forma?
¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Nosotros queremos construir esto. ¿Cómo podemos llegar a construir eso a partir de esto que tenemos aquí? Porque eso es, en cada ejercicio buscamos formar esto, ya lo hemos visto. O sea, ejercicio por ejercicio, formamos esto, que es lo que al final dejamos de un lado, despejamos todo lo demás. O sea, pasamos el resto a que quede con el epsilon y así. Ok, vamos a ver, entonces, pero bueno, ok, ¿cómo vamos a racionalizar eso entonces? ¿Qué teníamos que aplicar ahí? Esto ya que esto es de colegio. O para que no suene tan mal, esto es así de funda 1 sería. Ok, esto le vamos a multiplicar un 1 conveniente. Ujú. Uy, la llamaron. Vamos a ver, ¿cuál sería ese 1 conveniente? Raíz cúbica de x menos raíz cúbica de a. Bueno, voy a mostrarles aquí qué sería. ¡Tarán! Eso es lo que necesitamos aquí. Ok, ya lo perdí. Aquí está. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, esto nos sirve porque al final esto que le vamos a multiplicar, combinado con lo que ya tenemos, va a hacer que las dos expresiones se eleven a la 3. O sea, vamos a elevar el primer término a la 3 y el segundo término a la 3. En el momento que nosotros elevamos estos a la 3, nos va a quedar justamente x menos a, que es lo que nos sirve. Entonces, aquí tenemos que multiplicar esta parte de acá. El primer término al cuadrado. Ustedes escogen aquí, bueno, cómo pueden escribirlo. Si es el primer término al cuadrado, pueden decir así, 2/3. Esto es x a la 1/3. Y si lo elevamos al cuadrado es x a la 2/3. Si alguien no recuerda eso, entonces lo podemos ver un momento. Luego le sumamos el primer término por el segundo, que sería x a la 1/3 por a la 1/3. Okay. Y al final le sumamos el segundo término al cuadrado, a la 2/3. Como multiplicamos por esto, entonces lo mismo, vamos a colocarlo en el denominador porque ese es nuestro 1 conveniente. Y aquí sería 1/3 a la 1/3 más a la 2/3. Ok, y quedaría así. Luego, esta multiplicación en el numerador, lo que nos va a dar es el primer término elevado a la 3, okay, menos el segundo término, igual forma, elevado a la 3, sobre, y esto va a quedar así como está. Ajá. X a la 2/3 más, bueno, aquí pueden escribir AX a la 1/3 todo, y a la 2/3. Ok. Y ya dejé botado el epsilon también. Esto se queda por ahí ya. Entonces, esto lo hicimos para que nos quedara en el numerador, que ahora voy a separar de una vez el valor absoluto. Aquí queda un x porque es raíz cúbica y está elevado a la 3. Y de igual forma con el a. Y en el denominador nos va a quedar esta expresión. X a la 2/3 más ax a la 1/3 más a la 2/3. Okay. Nos queda eso. Esto menor al epsilon y al final, para terminar, ya aquí logramos construir esto que les preguntaba al principio, que ustedes ya saben que es a lo que quieren llegar. Construir esto de acá, que es parte de la hipótesis, luego lo despejan. Vean que la base siempre es la misma, o sea, lo que nosotros vamos haciendo en el fondo siempre son los mismos pasos.
Solo que el ejercicio va variando y va cambiando la dificultad y también las cosas que hay que incluir en él para poder solucionarlo. Ok, entonces esto queda así. Ahora, nosotros necesitamos acotar esto de aquí. Necesitamos acotarlo. Entonces vamos a trabajar con un delta. Y ustedes no se imaginan lo que yo diré trabajando con un delta igual a un valor. Tome delta menor o igual, ajá, y yo coloqué ahí un número, el 1, por ejemplo. No, no es así de fácil. O sea, aquí lo más conveniente es tomar a A. Podemos tomar A porque A es un valor positivo. En este caso en el que estamos, A es mayor a 0. Entonces nos funciona tomar a delta menor o igual a A. Porque vean lo que queda ahora. Ahora nosotros tendríamos X menos A menor a A. Y esto nos queda aquí que menos A menor a X menos A. Si alguien se pierde en algún punto o así o tiene alguna duda, nada más lo dice. Aquí sumábamos A, entonces queda 0, X y 2A. Y así el ejercicio queda muy bonito. Gracias a esto, eso tomaba mucho tiempo. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos analizar esto con esto. Hay que analizarlo nuevamente. Hay que analizar un poco qué está ocurriendo ahí cuando nosotros decimos que el X va a estar entre 0 y 2A. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con así? Entonces lo que ocurre es que X a la 2 tercios más AX a la 1 tercio más A a la 2 tercios. ¿Esto qué ocurre con eso? En realidad esto es muy importante y no es tan fácil. O sea, ustedes se tendrían que poner a analizar, bueno, tengo X entre 0 y 2A. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo coloco un 0 aquí? Por ejemplo, si me voy a este extremo, casi colocar un 0, pero bueno, lo vamos a tomar como un 0. Colocamos un 0 aquí, esto lo perdemos, colocamos un 0 aquí, esto se va y queda esta parte de acá, A elevado a la 2 tercios, porque esto no está ni multiplicando ni nada con el X. Queda A a la 2 tercios. ¿Qué pasa si empezamos a aumentar? Porque esto es positivo al final. Aquí tenemos un A que es positivo por 2 y sigue siendo positivo. Vamos aumentando el valor. Empezamos a aumentar el valor. Ok, esto me va a quedar algo ahí mayor que 0. Aquí nos va a quedar algo mayor que 0. Y luego lo que teníamos de base. Lo que teníamos aquí al principio, esta constante. Seguimos aumentando el valor hasta llegar a 2A. Entonces esto todavía se hace más grande. Esto se hace más grande. Y esto lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? Primero que todo, ¿qué estamos buscando hacerle a esto? ¿Qué es lo que queremos hacerle a esta parte de acá? Eso es una pregunta. Creo que hoy no se han entendido si estaba haciendo preguntas. Acotarlo, ok, perfecto. ¿Y hay que hacer una cota superior o una cota inferior? ¿Una cota superior o una cota inferior? No sé si ya respondió, es que igual no lo escucho. Bueno, ya que nosotros estamos buscando un valor como justo aquí, que sea más grande que este y menor que este, o sea, estamos buscando una cota inferior, ese M que pone el profesor en la materia. Tendríamos que acotar esto inferiormente. Entonces hay que decir que esto es mayor a algo, que a partir del análisis uno entiende a qué es mayor. Así que aquí también otra pregunta, ¿qué es mayor esto? ¿A qué? ¿Qué valor o qué? ¿Qué sería mayor?
2/3. Excelente, a la 2/3. Sí es mayor a 0, pero nosotros no vamos a acotar por 0 aquí porque entonces esta parte nos va a quedar negativa. O sea, aquí nos daría problemas lo del 0. Normalmente todo es mayor a 0, o sea, es acotable así, porque es parte del ejercicio. Como tenemos antes de eso un valor absoluto, entonces esta parte aquí, un valor absoluto, esta parte de acá va a ser más grande que 0. Pero, ok, a la 2/3, porque cuando nosotros tomamos casi 0 en x, lo que nos quedaba era esta parte de aquí, y mientras fuimos aumentando de valor, siempre teníamos esta parte de aquí, o sea, esto se hacía más grande, pero lo más pequeño que tenemos aquí es el 2/3. Ok. Y esos son buenas noticias o buenísimas noticias. Pues son noticias demasiado buenas, porque entonces ya llegamos a la conclusión. Para este caso, ya es muy sencillo. En el momento que logramos hacer esto, aquí basta tomar el mínimo entre quienes. Aquí sería entre A. Ajá. A es 1 porque yo dije que ya iba a ser menor que el delta, iba a ser menor o igual a A. Entonces ya tenemos uno de los dos posibles candidatos. ¿Cuál es el otro? Ok, aquí estoy brincando un poquito, pero igual no importa. Son detalles. Son detalles que son bastante claros. Si nosotros tenemos que esto es mayor a A y A es positivo, el valor absoluto de esto también es mayor a x a la 1/3 más a la 2/3 mayor a la 2/3. Y aquí lo que se acostumbra es multiplicar el épsilon. Ok, aquí más a x a la 1/3. Ok. Épsilon por a la 2/3. Sí, entonces esto es lo que hay que tomar. Esta sería como la cota de todo esto. Épsilon por a la 2/3. Ok. Y ya, para la primera parte, perfecto. Encontramos qué teníamos que tomar en el épsilon. O sea, si encontramos que existe. Hay que hacer un caso 2 y un caso 3. El caso 2 es el caso más sencillo. El caso 2, aquí ya no me cabe. El caso 2, bueno, cualquiera de los dos puede ir primero. Ok. En el caso 2 vamos a decir que A es igual a 0. A es igual a 0. Entonces imagínense cómo queda esto directo. Nuevamente hay que demostrar, esto siempre ahí va. Ajá. Y ahora entonces, aquí escribíamos x menos a, pero ahora la de 0. Lo dejamos así. Y luego hay que llegar a f de x menos épsilon. Menor a épsilon. Entonces hacemos el borrador. Ok, llegamos y escribimos esta parte de acá. Cambiamos el f de x por esto, menor a épsilon. Pero entonces voy a hacerlo un poco más rápido, igual porque por el tiempo, para poder ver todo este ejercicio. Esto es lo mismo que esto. Es lo mismo. Elevarlo, ok, calcular la raíz cúbica o elevarlo a la 1/3 y el valor absoluto que el valor absoluto y luego la raíz cúbica. O sea, vamos a tener el mismo resultado, pero lo hago así para elevar al cubo a ambos lados. Okay. Y aquí, bueno, aquí sí voy a preguntarles qué hago ahora. Esto es parte igual de entender lo que hemos venido haciendo. Eso me interesa un montón. ¿Qué hacemos ahí? Ahí no podemos tomar delta de una vez igual a epsilon a la 3. Excelente, sí. Entonces aquí, bueno, menor o igual, ¿verdad? Pero perfecto, sí.
porque ahí ya nos quedó directo. Entonces basta tomar esto menor o igual a epsilon a la 3 y listo. Ahí nuestro dardo va a caer adentro. Vamos a ver. Y el caso 3, que se salió rápido. El caso 3 es muy sencillo, o sea, es muy similar al caso 1, que lo que hacíamos en el caso 1 era el delta menor o igual a A, pero ahora no podemos hacer eso porque el A es negativo, entonces tal vez si a alguien se le ocurre qué podríamos hacer en lugar de eso. Yo mientras voy a ir escribiendo esto que ya muy repetitivo esta parte. Tal que aquí sería igual x menos a. Y luego f de x. Bueno, aquí ya hasta cierto punto ya habíamos avanzado, ya tenemos algo, se tiene que, y entonces lo que nosotros habíamos construido hasta el momento era esta parte. X menos a menor a epsilon por x a la 2 tercios más, bueno, aquí estoy escribiéndolo con raíz, ax a la 1 tercio más a la 2 tercios. Eso, partamos de ahí, porque bueno, eso ya lo teníamos de la primera parte. Ahora sí, esta parte sí, pensémoslo un poco. Tomen esto menor o igual a qué. Delta menor o igual a... Aquí no nos sirve A o... A es negativo y delta es un valor positivo. Entonces no nos sirve A. Así como está, no nos sirve. Porque habría una contradicción. Si yo digo que esto es mayor a 0, pero es menor a algo negativo, entonces ahí está raro. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudarnos. Que me falta una raya. Okay. Bueno, lo que se hace, y después se vuelve algo común realmente, o sea, aquí parece como el gran descubrimiento, pero luego ya se vuelve algo como menos A, porque eso ya sería positivo. Ok, entonces tome esto igual a menos A. Lo que podemos hacer un toque aquí es hablar de un C mejor. Entonces aquí yo puedo decir C, pero tengo que definirlo primero. O sea, C igual a menos A. Y así ya no trabajo con ese menos A. Es más fácil así en realidad. Yo lo hice de las dos formas y aunque no parezca, se ve exactamente igual con ese menos. No quedan tan claras las cosas, siento yo. Para otros puede ser que sí, pero bueno. Esto quiere decir que C es positivo, ¿ok? Porque es A negativo por un menos, entonces C es mayor a 0. Entonces ahí sí podemos tomar delta menor o igual a C. Y nos quedaría que X más C, porque aquí ya cambiamos el A, ¿ok? Aquí estamos diciendo que menos A es C. Esto es menor a C. Y antes hubiéramos tenido que jugar con signos aquí y todo. Pero ahora nos queda muy similar al primer ejercicio, que entonces ya lo manejamos un poco mejor. Tenemos eso. Y al final hay que restarle C. Restar C. Y nos queda así. Ahora el X va a estar entre menos 2C y 0. Ok, entonces nuevamente analicemos qué ocurre aquí con esto. X a la 2 tercios más... ok, y aquí vamos haciendo ese cambio. Aquí quedaba un A por X, pero ahora es menos C por X. Ok, a la 1 tercio. Ahora aquí tendríamos C a la 2 tercios. Aquí es menos C,
pero como está elevado a la 2, que al final va a estar elevado a la 2, entonces nos queda igual a ese C. Y nos interesa ver a qué es mayor. ¿Qué sería mayor a eso? Entonces ustedes empiezan a probar, bueno, vamos a empezar a colocar valores negativos. Pueden verlo así para ayudarse un poco. Colocan valores negativos aquí y en se vuelve positivo el valor porque esto está elevado a la 2. Y luego, en este otro caso, si coloca este valor negativo, tiene un menos multiplicando por acá, lo cual lo va a volver positivo, ¿ok? Lo hace también, le da un cierto, le suma algo, le suma otra cosa, y al final esto queda tal y como está. Si nosotros nos vamos aproximando al 0, vamos sumándole algo ahí como más pequeño, más grande, porque es el 0, o sea. Entonces, pensemos con el 0, pensémoslo utilizando el 0. 0, esto nos quedaría como un 0, esto nos quedaría como un 0 y nos queda este valor. Entonces, cuando nos venimos para este lado, se volvió más grande, porque aquí esto era algo positivo y esto era algo positivo, pero cuando nos fuimos hacia el 0, esto se tiende a 0, esto tiende a 0 y nos queda esta parte de acá. Y entonces, con todo eso que les estoy diciendo, lo que se concluye es que esto es mayor a C elevado a la 2 tercios. ¿Ok? Bueno, aquí nosotros de igual forma, esto es positivo, entonces podemos volver a aplicarlo del valor absoluto, porque esto es más grande que algo positivo. Menos CX a la 1 tercio más C a la 2 tercios mayor a, ok, C a la 2 tercios. Multiplicamos el epsilon y a la vez vamos a cambiar ese C porque ya no nos sirve, ya lo utilizamos ahí en lo que lo necesitábamos y listo. Cambiamos el menos C por un A, entonces aquí tenemos AX a la 1 tercio más aquí al final igual es A, porque aquí habría que ponerle un signo negativo, pero esto está elevado a la 2, entonces está elevado al cuadrado, 2 tercios ahí. Y nos queda así, y de igual forma aquí nos quedaría a las 2 tercios. Ok, entonces eso está acotado por A a la 2 tercios. Entonces ustedes dicen aquí que basta tomar delta menor o igual al mínimo, porque aquí lo hicimos con dos valores. Ay, ¿por qué no me queda bien eso? Al mínimo entre C, que C era menos A, ajá, que esto es positivo porque A es negativo y A a la 2 tercios por el epsilon que ahí me faltó. Ok, entonces en los tres casos encontramos solución. Significa que encontramos un delta. Entonces significa que de los tres el límite. Por lo tanto, el límite cuando el límite cuando x tiende a, ahí me enredo. Vamos a ver, el límite cuando x tiende a de raíz cúbica de x es igual a raíz cúbica de... Bueno, y ahí a ustedes les queda que si en algún momento les piden o les preguntan por ya